¿Qué harías si el ser más cercano a ti te echara de su vida? Gabriel pensaba que lo había perdido todo cuando su hijo, Matías, lo echó de su hogar, dejándolo en la calle, sin más que lo que llevaba puesto. Pero el destino es impredecible, y lo que parecía una tragedia irreparable acabaría transformándose en una segunda oportunidad. Mientras Matías, consumido por la arrogancia y el ego, se sumergía en una vida de excesos, Gabriel, lejos de rendirse, levantaba su vida una vez más, y este giro cambiaría todo. ¿Puede el perdón restaurar lo que una vez se rompió? Acompaña a Gabriel y Matías en una historia de lucha, dolor, traición, pero, sobre todo, de redención. El amor de un padre nunca se olvida, y a veces, la vida tiene formas misteriosas de devolvernos lo que hemos perdido. No te pierdas este viaje de emociones que te hará reflexionar sobre las segundas oportunidades. ¿Te atreves a descubrir cómo el destino puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos? No te pierdas el desenlace de esta historia de perdón y transformación. Dale me gusta, comenta qué opinas de la situación de Gabriel y Matías, y suscríbete para ver cómo se desarrolla este increíble viaje de redención. Haz clic ahora y acompáñanos en este emocionante relato. Gabriel, un hombre ya mayor, miraba con tristeza la casa en la que había vivido durante tantos años. La casa, que alguna vez estuvo llena de risas y amor, ahora parecía vacía, a pesar de la presencia de su hijo Matías, quien, de alguna manera, estaba más distante que nunca. Matías, a sus 28 años, había cambiado mucho en los últimos años. El joven, que de niño había sido su mayor orgullo, ahora era alguien que parecía desinteresado, como si no lo reconociera. Los recuerdos de su madre, Elena, siempre flotaban en el aire. Ella había sido el pegamento que mantenía unida la familia, pero su muerte, cuando Matías tenía solo 8 años, dejó un vacío que ni el paso de los años ni el amor de Gabriel pudo llenar. El ambiente en la casa estaba tenso. Gabriel sintió que algo había cambiado en su hijo, y no podía evitarlo. Todo comenzó con pequeñas discusiones sobre la casa, sobre el dinero, sobre la forma en que se manejaban las cosas. Matías, aparentemente, ya no quería seguir viviendo bajo el mismo techo que su padre. Un día, después de un grito que resonó en toda la casa, Matías le dijo algo que Gabriel nunca habría imaginado escuchar: «Ya no quiero que vivas aquí, papá. Encuentra otro lugar donde quedarte. No eres bienvenido». Las palabras fueron como un golpe directo al corazón de Gabriel. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Qué había sucedido para que su hijo lo echara de su propia casa? El padre no entendía cómo su hijo, aquel niño que una vez lo miró con admiración, pudiera hacerle algo tan cruel. Los recuerdos de su madre, Elena, siempre habían sido una carga pesada para Matías. Desde que ella falleció cuando él era solo un niño, Gabriel había hecho todo lo posible por ser una figura paterna ejemplar. Sin embargo, no fue suficiente. En los años posteriores, Matías se fue encerrando más en sí mismo, sintiendo que su padre no lo entendía y que la casa, llena de recuerdos de su madre, solo lo hacía sentirse más solo. A medida que Matías crecía, comenzó a sentirse cada vez más atrapado en la figura de su padre. Gabriel, aunque bien intencionado, seguía siendo el mismo hombre que, durante su infancia, se había dedicado casi por completo al trabajo para mantener a la familia, descuidando la relación emocional que su hijo necesitaba. Cuando Elena murió, la estructura de la casa se rompió, y aunque Gabriel lo intentó, nunca logró reconstruirla de la forma en que Matías la necesitaba. La relación entre padre e hijo comenzó a deteriorarse en la adolescencia de Matías. Empezó a cuestionar todo lo que su padre le decía, a rebelarse contra las normas, y sobre todo, a rechazar la figura de Gabriel como autoridad. A pesar de que el hombre nunca le faltó, siempre le dio todo lo que podía, Matías sintió que esa era una forma de compensar algo que no podía reemplazar, el amor y la presencia de su madre. En su adultez, Matías comenzó a vivir una vida más independiente, aunque nunca pudo liberarse completamente de los recuerdos de Elena ni de la sombra de su padre. En su mente, Gabriel representaba tanto lo que había perdido como lo que nunca pudo ser.
Pero lo que terminó por desencadenar la ruptura fue algo mucho más reciente. Gabriel había comenzado a mostrar signos de envejecimiento y fragilidad. Sin embargo, en lugar de buscar apoyo en su hijo, Gabriel seguía aferrándose al orgullo, queriendo ser el hombre fuerte que siempre había sido. Matías lo percibió como una forma de rechazo hacia él, como si su padre nunca lo hubiera considerado capaz de hacerse cargo de las cosas. Además, había algo más. Matías había comenzado a descubrir que, en su dolor y sufrimiento, su padre nunca le había hablado de Elena de la manera que él necesitaba. Para Gabriel, Elena era un recuerdo triste, una herida que nunca sanó. Mientras que Matías sentía que su madre era la única persona que podía comprender lo que él había pasado, lo que él sentía, Gabriel evitaba hablar de ella, guardando su dolor para sí mismo. Cuando Gabriel le pidió ayuda con la casa y las finanzas, Matías vio en ello una señal de que su padre quería seguir controlando su vida, queriendo que se encargara de todo como si fuera un. Eso fue lo que más le dolió, que, en lugar de ser su compañero, Gabriel seguía viéndolo como un hijo dependiente. Fue entonces cuando Matías, sintiéndose ahogado y con la sensación de que su vida nunca sería completamente suya mientras su padre estuviera allí, decidió actuar. Ya no. Quiero que vivas aquí, le dijo sin poder contener la rabia que se acumulaba en su pecho. Papá, ya basta de que me sigas tratando como si fuera un niño. Gabriel, con el corazón roto, no entendió completamente la magnitud de lo que su hijo le estaba diciendo. Pero algo dentro de él le decía que este acto de rebeldía de Matías era algo más profundo, algo que tenía raíces en los años que habían compartido, en las conversaciones que nunca tuvieron, en el amor que nunca se entendió. Gabriel no podía creer lo que acababa de suceder. El dolor de escuchar esas palabras de su hijo aún le resonaba en el pecho. No eres bienvenido aquí, le había dicho Matías, y aunque había intentado razonar con él, algo en los ojos de su hijo le decía que no había vuelta atrás. Había perdido a Elena y ahora, parecía que también lo estaba perdiendo a él. Esa misma tarde, Gabriel salió de la casa sin saber a dónde ir. En su mente solo rondaba una pregunta: ¿qué hizo mal? Había dedicado su vida a mantener a su hijo, a darle lo mejor que pudo, pero a lo largo de los años algo se había quebrado en su relación. Aunque la angustia lo consumía, no podía evitar pensar que algo muy oscuro se escondía detrás de la actitud de Matías. Sin ningún lugar a donde ir, y con el orgullo demasiado herido para pedir ayuda a amigos o familiares, Gabriel terminó durmiendo en un banco de un parque, sin rumbo fijo, con la ropa desgastada y la mirada perdida. La ciudad, que una vez le había dado todo, ahora lo parecía ignorar, y él, sin quererlo, se convirtió en parte de su paisaje olvidado. Mientras tanto, en la casa, Matías se encontraba cada vez más tranquilo. Había echado a su padre, pero no solo eso, ahora estaba tomando el control de todo lo que Gabriel había dejado atrás. La casa, que antes compartían, le pertenecía ahora por completo, y no pensaba compartirla con nadie. El primer paso que dio Matías fue vender algunos de los bienes de su padre. Sabía que Gabriel había acumulado ahorros durante años, y mientras él estaba fuera de la casa, Matías decidió retirar el dinero de su cuenta bancaria. Nadie lo había supervisado, y Gabriel nunca le había dado mucha importancia a esos detalles, confiando en que su hijo sabría cómo manejar las cosas. Pero lo que Matías vio no fue una herencia familiar, sino una oportunidad. Ahora tenía poder. Podía hacer lo que quisiera, sin nadie que lo cuestionara. La vida de su padre parecía ya no importarle, lo veía como un obstáculo. Matías vendió parte de los muebles antiguos de la casa, cosas que Gabriel había coleccionado a lo largo de su vida. Aunque al principio se sintió culpable por deshacerse de ellos, pronto la tentación de ganar dinero y sentirse libre de toda responsabilidad lo superó. La casa, el coche, y todo lo que pertenecía a su padre se convirtió en suyos, y se deshizo de lo que no le servía. Sin embargo, en el fondo, Matías sabía que no podía llenar el vacío que sentía. A veces, cuando se encontraba solo en la casa, miraba los recuerdos de su madre, esos pequeños objetos que aún quedaban y que nunca pudo vender. Elena. Se dio cuenta de que, en su afán de huir de la figura de su padre, también había perdido la conexión con la memoria de su madre. Gabriel, por su parte, se estaba perdiendo en las calles,
cada noche más fría y más cansada. Los días pasaban y cada vez se sentía más invisible, como si el mundo lo hubiera desechado. Un día, en la plaza donde dormía, vio un rostro familiar entre la multitud. Era Matías. Su hijo pasaba caminando, con su rostro decidido y lleno de indiferencia, como si nunca se hubiera dado cuenta de la miseria en la que lo había dejado. Gabriel intentó llamarlo, pero su hijo lo ignoró por completo. Al principio, pensó que tal vez no lo había reconocido, pero al ver que ni siquiera se detuvo por un momento, la cruda realidad le golpeó con más fuerza. Matías lo había dejado atrás, por completo. Una mañana gris, Gabriel se despertó en el banco del parque, con los músculos rígidos y la mente nublada por el frío. Había perdido la noción del tiempo, pero sabía que debía moverse. Había dejado atrás su vida, su familia, y se encontró atrapado en una espiral de desesperanza. Sin embargo, algo, o mejor dicho, alguien, estaba a punto de cambiar su destino. Un coche de lujo se detuvo frente a él. Gabriel levantó la mirada lentamente, sin interés en nada más que en encontrar algo de comida o un lugar más cálido donde pasar el día. Pero, para su sorpresa, un hombre bajó del vehículo, un hombre joven, vestido con un traje elegante, que caminó hacia él con paso decidido. ¿Qué hace un hombre de su edad en la calle?, preguntó el desconocido con una voz calmada y amable. Gabriel lo miró fijamente, sin entender muy bien por qué alguien se preocuparía por él. Estaba acostumbrado a ser invisible, a pasar desapercibido para el mundo que lo había dejado atrás. Sin embargo, algo en el tono del hombre le dio una sensación de que podía confiar en él. Mi nombre es Alex, continuó el hombre, observando a Gabriel con atención. ¿Cómo ha terminado en esta situación? No es común ver a alguien de su edad en la calle, especialmente con esa mirada. ¿Le importa contarme su historia? Gabriel, a pesar de la vergüenza que sentía, comenzó a relatar lo que había sucedido. Le habló de su vida con Elena, de su hijo Matías, de cómo había dedicado su existencia a cuidar de ellos, de cómo la muerte de su esposa lo dejó devastado y cómo, finalmente, su hijo lo había echado de la casa. Detalló cómo había pasado de ser un hombre con un hogar y una familia a un ser olvidado por el mundo. A medida que Gabriel hablaba, Alex lo miraba con incredulidad. No podía creer lo que estaba escuchando, especialmente cuando Gabriel mencionó cómo su hijo lo había echado por la puerta sin siquiera darle una oportunidad. No es posible, dijo Alex, sacudiendo la cabeza, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Dónde irá? Gabriel encogió los hombros, sin saber qué responder. Su vida parecía estar hecha de decisiones equivocadas, y ya no tenía fuerzas para cambiar nada. Sin embargo, Alex parecía genuinamente interesado. Después de un momento de silencio, le tendió la mano. Escúcheme, no sé por qué, pero quiero ayudar. Lo que está pasando es injusto. Venga, le invitamos a pasar unos días en mi casa, ya que no parece tener dónde ir. Después, tal vez podamos hablar de alguna forma en la que pueda volver a tener un propósito en la vida. ¿Qué le parece? Gabriel, sorprendido por la oferta, no sabía cómo responder. Había perdido la fe en la bondad de las personas, pero algo en Alex lo hizo sentir una chispa de esperanza. Aceptó la invitación, aunque con reservas. Gabriel pasó los siguientes días en la casa de Alex, una mansión moderna y elegante, rodeada de jardines bien cuidados. Durante esos días, Alex lo trató con una amabilidad y respeto que Gabriel no había experimentado en años. Le ofrecimos comida, le dio un cuarto privado y se interesó por su bienestar. Un día, después de un largo paseo por el jardín, Alex le hizo una propuesta sorprendente. Gabriel estaba pensando en su situación. Sé que no es fácil comenzar de nuevo a su edad, pero creo que tiene algo valioso que ofrecer. Usted es matemático, ¿verdad? Preguntó Alex, mirando con curiosidad a Gabriel. Gabriel ascendió. Había sido un experto en matemáticas y finanzas en su juventud, antes de que la vida lo empujara por otros caminos. La muerte de Elena y las dificultades con Matías lo habían alejado de su carrera, pero el conocimiento aún estaba allí, guardado en su mente. Entonces, continuó Alex, tengo una oferta para usted.
Tengo varias empresas, una de ellas en el sector de la bolsa. Busco personas con experiencia, con una mente analítica. No le estoy ofreciendo una posición en la alta dirección, pero sí un lugar en el equipo que se ocupa de los análisis financieros. ¿Qué le parece? Gabriel se quedó en silencio, asimilando lo que acababa de oír. La oferta era inesperada, pero algo en su interior le decía que no podía dejar pasar esta oportunidad. Después de tanto tiempo sin trabajo y sin propósito, ¿sería este el giro que tanto necesitaba? Lo pensaré, respondió Gabriel, con una mezcla de gratitud y escepticismo. Nunca imaginé que mi vida pudiera dar un giro así. En los días siguientes, Gabriel comenzó a adaptarse al trabajo en la empresa de Alex. Aunque estaba fuera de práctica, su mente matemática, entrenada durante años, pronto comenzó a familiarizarse nuevamente con los gráficos y las proyecciones financieras. Sus compañeros de trabajo, aunque más jóvenes, lo respetaban por su experiencia, y Alex le dio la oportunidad de contribuir con ideas valiosas. Poco a poco, Gabriel comenzó a recuperar su confianza. Aunque aún le dolía la separación de su hijo, la oportunidad de volver a ser útil, de sentir que todavía podía hacer algo importante, lo mantenía motivado. Sin embargo, mientras todo esto ocurría, Matías, que ya había comenzado a disfrutar de la vida sin las responsabilidades de su padre, no podía evitar sentir un vacío en su corazón. Aunque nunca lo admitiría, algo en él comenzaba a cuestionar si había hecho lo correcto al echar a Gabriel de su vida. La vida de lujo y el dinero, que parecían ser la solución a todos sus problemas, no lograban calmar una creciente sensación de insatisfacción. Mientras Gabriel comenzaba a recuperar su estabilidad, su hijo Matías seguía sumido en el derroche y la vida fácil. Después de haber echado a su padre, comenzó a disfrutar de todo lo que su herencia le había proporcionado: dinero fácil, una casa a su nombre y una vida llena de lujos. Fiestas interminables, ropa de diseñador, cenas caras, autos de lujo. Matías gastaba el dinero de su padre sin preocuparse por nada, viviendo el presente sin pensar en el futuro. Aunque su vida parecía perfecta a los ojos de los demás, algo no estaba bien. A menudo, después de las fiestas, se encontraba solo en la noche, mirando al techo de su moderna casa, rodeado de botellas vacías y recuerdos difusos de lo que había hecho. A veces, incluso sentí una punzada de culpa, pero rápidamente la ahogaba con otro brindis o una nueva salida. El vacío que sentía se llenaba temporalmente con más lujos, pero nunca se iba por completo. Gabriel, por otro lado, comenzaba a encontrar algo de paz en su nueva rutina. El trabajo en la empresa de Alex, aunque desafiante, lo mantenía ocupado y lo hacía sentirse útil. Aunque estaba en un puesto menor, sus conocimientos en matemáticas y finanzas no pasaron desapercibidos, y con el tiempo se ganó el respeto de sus compañeros. A medida que pasaban los meses, Gabriel pudo ahorrar una cantidad significativa de dinero. Con el apoyo de Alex, no solo en términos profesionales sino también personales, Gabriel encontró una pequeña casa en un barrio tranquilo, alejada de la agitación de la ciudad, pero lo suficientemente cerca como para seguir trabajando y empezar una nueva vida. La casa era modesta, pero para él representaba un logro personal, algo que nunca pensó que lograría después de ser echado de su propia casa por su hijo. Alex, al ver la determinación de Gabriel, le ofreció también un pequeño préstamo para poder comprar los muebles y renovar la casa, asegurándose de que no tuviera que volver a pasar noches en la calle. Gabriel tenía lo necesario para no volver a ser un indigente, pero lo que más valoraba era la oportunidad de reconstruir su dignidad. Poco a poco, se fue sintiendo más en paz consigo mismo. Mientras tanto, Matías seguía consumiendo todo lo que su padre había dejado atrás. Compró coches de lujo, se rodeó de personas superficiales que solo buscaban su dinero, y organizaba fiestas extravagantes. Vivía en un constante vaivén de euforia y desesperación, sin poder llenar el vacío que sentía dentro de él. A pesar de todo el dinero y las cosas materiales, algo seguía faltando en su vida, y a menudo, cuando estaba solo, pensaba en su padre. Pero su orgullo era más grande que su arrepentimiento, y prefería ahogar esas dudas con más fiestas. Pasaron algunos meses y la vida de Gabriel mejoró poco a poco. Estaba comenzando a disfrutar de su independencia. En su pequeña casa, le gustaba levantarse temprano, tomar su café, y luego ir a trabajar con un propósito renovado.
La distancia de Matías, aunque dolorosa, lo había ayudado a enfocarse en sí mismo, a recuperar lo que había perdido con los años. Un día, mientras Gabriel regresaba de su trabajo en la bolsa, pasó por la vieja casa que había compartido con Matías. El contraste era abrumador. La casa que una vez había sido su hogar ahora era un lugar de lujo, con autos caros estacionados frente a la entrada y música retumbando desde adentro. Gabriel se detuvo un momento frente a la casa, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Recordó los días en que Matías aún era un niño, cuando todo parecía estar bien. Pero ese tiempo ya no existía. De repente, una figura conocida apareció en la entrada de la casa. Era Matías, claramente ebrio, saliendo con una copa en la mano. Al ver a su padre de pie frente a la casa, se detuvo en seco. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Gabriel lo miró, pero no dijo nada. La mirada de Matías, turbia y culpable, fue todo lo que necesitaba para entender que las cosas nunca volverían a ser como antes. Matías, después de un largo silencio, finalmente habló. «Papá, ¿cómo es que estás aquí? Pensé que ya estarías en la calle para siempre». Gabriel lo miró con calma, sin el rencor que había llevado consigo durante tanto tiempo. «Encontró un nuevo comienzo, hijo. Estoy bien. ¿Y tú, cómo estás? ¿Qué has hecho con todo lo que te dejé?» Matías bajó la cabeza, el peso de sus decisiones comenzando a caer sobre él. Las fiestas y los lujos ya no podían darle la satisfacción que antes le daban. Algo dentro de él comenzó a crujir, pero no estaba listo para enfrentarlo. Gabriel, al ver a su hijo en esa situación, suspiró profundamente. No podía cambiar lo que había hecho, pero sí podía seguir adelante. «Creo que ya es hora de que ambos sigamos nuestros caminos, Matías. He encontrado lo que necesito, y tú tendrás que encontrar lo que necesitas por ti mismo. La vida no te lo dará todo en bandeja de plata». Matías no dijo nada más. Solo como observar su padre se alejaba, decidido, con su paso firme, mientras él permanecía ahí, atrapado en un laberinto de lujo y vacío. A lo largo de los siguientes años, las vidas de Gabriel y Matías tomaron rumbos muy diferentes. Gabriel prosperó en su nueva vida, encontrando en su trabajo y en su independencia un propósito que nunca había imaginado. Su relación con Alex siguió siendo cercana, y se convirtió en un hombre respetado en el mundo de las finanzas. Por otro lado, Matías siguió buscando consuelo en las fiestas y los lujos, pero nunca pudo escapar del vacío que sentía. Aunque disfrutaba de la riqueza, algo dentro de él siempre lo mantenía inquieto. En su corazón, sabía que había perdido algo mucho más valioso, el amor de su padre. La vida de Matías, que una vez parecía tan prometedora, comenzó a desmoronarse a una velocidad alarmante. Tras los meses de fiestas y lujos sin control, la irresponsabilidad finalmente alcanzó su punto máximo. Había gastado todo lo que le quedaba de la herencia de su padre en cosas materiales, en vivir de manera superficial y sin importar las consecuencias. Los bancos empezaron a llamar. Los acreedores exigían el pago de las deudas que Matías no había querido atender. Había usado el dinero de su padre para alimentar su ego, sin pensar en los contratos, las inversiones y las responsabilidades que venían con ser dueño de todo lo que había heredado. Cada vez más tarde, las cartas de embargo comenzaron a llegar. Los coches de lujo, las propiedades y las joyas fueron requisados, todo fue perdiendo valor. En cuestión de semanas, Matías pasó de tenerlo todo a quedarse sin nada. Lo que alguna vez fue su hogar, con las fiestas ruidosas y las luces brillantes, ahora se encontraba vacío, con las puertas cerradas y el sonido de la policía detrás. Todo lo que había acumulado con el dinero de su padre se desvaneció. Los bancos se llevaron las propiedades, los coches fueron subastados y la mansión fue embargada. Matías, el hombre que había despreciado a su padre, ahora se encontraba sin nada. Sin recursos y sin amigos verdaderos, lo único que le quedaba era la soledad y el arrepentimiento. Sin dinero y sin un lugar donde quedarse,
Matías se vio forzado a dormir en la calle, tal como su padre había hecho alguna vez. El frío lo rodeaba por la noche, y a menudo, al igual que su padre en su momento, se quedaba mirando las estrellas, preguntándose en qué punto había tomado el camino equivocado. Mientras Matías se hundía cada vez más en la miseria, Gabriel estaba viviendo una realidad completamente diferente. Gracias a su perseverancia y el apoyo de Alex, su vida dio un giro total. Su trabajo en la bolsa se había vuelto tan exitoso que, con el tiempo, Gabriel se convirtió en un experto respetado en el campo de las finanzas. Su conocimiento de matemáticas y su capacidad para analizar los mercados lo hicieron destacar rápidamente en su nueva profesión. Con el tiempo, Gabriel compró una nueva casa, esta vez aún más lujosa, en una zona exclusiva. No solo había recuperado su estabilidad, sino que ahora tenía más de lo que había imaginado alguna vez. Su vida había dado un giro rotundo, y sus habilidades lo habían convertido en un hombre millonario. Los años pasaron, y Gabriel se mantuvo firme, trabajando con disciplina y manteniendo su independencia emocional. Había aprendido que el éxito no era solo tener riquezas, sino también la paz interior y la capacidad de levantarse después de cada caída. Él había comenzado desde cero, y ahora disfrutaba del fruto de su esfuerzo y determinación. Nunca olvidó lo que pasó, pero nosotros ese dolor para forjarse una nueva vida. Un día, mientras Gabriel regresaba de una reunión importante con sus socios en la bolsa, vio a una figura solitaria en la calle. Era Matías, con la ropa sucia, el rostro marcado por la desesperación y los ojos vacíos. Gabriel lo reconoció al instante, pero no dijo nada. No sentí rabia ni coraje, solo tristeza. Matías levantó la vista cuando vio a su padre caminar hacia él. En sus ojos, Gabriel vio un reflejo de lo que él mismo había pasado, pero esta vez el dolor era mucho más profundo. Matías, con voz temblorosa, le preguntó: «Papá, ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿Por qué tú sigues adelante? ¿Por qué tú estás tan bien y yo estoy aquí, en la calle?» Gabriel se quedó en silencio por un momento, mirando a su hijo. No sentí la necesidad de reprocharle nada. Había perdido mucho, pero había ganado aún más. La lección que Matías necesitaba aprender ya no se la podía dar Gabriel, la vida misma sería su maestra. La vida nos lleva por caminos diferentes, hijo. Tú elegiste el tuyo, y yo elegí el mío. Respondió Gabriel con serenidad. No puedo cambiar lo que he hecho, pero sí puedo mostrarte que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo, aunque no todos la aprovechan. Matías, con la cabeza agachada, entendió finalmente que ya no había más excusas. Había perdido la oportunidad que su padre le dio y ahora solo quedaba el dolor de la verdad. Gabriel, con una última mirada hacia su hijo, siguió su camino. Ya no se trataba de salvarlo, sino de seguir adelante con su propia vida. Había aprendido que a veces, solo se puede avanzar dejando atrás lo que ya no tiene solución. Los años pasaron, y Gabriel siguió creciendo en su carrera. Se convirtió en un inversor influyente y dueño de varias propiedades. Su vida nunca fue fácil, pero su determinación lo había tomado a ser un hombre exitoso y respetado, tanto en el mundo de las finanzas como en su comunidad. Estaba feliz, no solo por su éxito material, sino también porque había encontrado la paz después de años de dolor. Por otro lado, Matías pasó años buscando la forma de salir del agujero en el que se había metido. Sin embargo, su vida nunca volvió a ser la misma. La calle, las malas decisiones y el arrepentimiento lo persiguieron siempre. Aunque trató de reconstruir su vida, nunca pudo recuperar lo que había perdido, y su relación con su padre quedó irremediablemente rota. La historia de Gabriel y Matías fue una de contrastes. El hijo que echó a su padre terminó en la calle, mientras que el padre, que había sido desechado, se convirtió en millonario. La vida, en su implacable justicia, hizo que las tornas se cambiaran por completo. Gabriel ya había alcanzado una estabilidad que nunca imaginó después de haber sido echado de su propia casa. Había reconstruido su vida desde cero,
y su éxito en el mundo de las finanzas le había dado no solo una posición económica sólida, sino también una paz que antes le era ajena. Había dejado atrás el dolor, aunque el recuerdo de lo que sucedió con Matías siempre estuvo presente en su corazón. Sin embargo, un día, mientras revisaba algunos papeles en su oficina, recibió una noticia que lo golpeó con fuerza: Matías había caído aún más bajo. El chico que había echado de su vida, su propio hijo, había perdido todo. No solo su fortuna, sino también la dignidad que una vez pensó tener. Ahora, después de haber tocado fondo, se encontraba durmiendo en la calle, como Gabriel lo había hecho en su peor momento. Gabriel no pudo soportarlo. El hombre que había sufrido tanto por la traición de su hijo, ahora se encontraba dividido entre el dolor y el amor incondicional que siempre había sentido por él. El corazón de un padre, aunque herido, nunca deja de latir por su hijo. Inmediatamente, sin pensarlo más, Gabriel fue a buscar a Matías. Caminó por las calles frías y oscuras de la ciudad, en busca de la figura solitaria que representaba todo lo que había perdido y ganado. Después de varias horas, lo encontró: Matías, su hijo, su único hijo, acostado en el suelo, cubierto con una manta sucia, su rostro marcado por la miseria, pero aún con esa mirada de arrepentimiento y vulnerabilidad. Gabriel se agachó junto a él, y sin palabras, lo levantó. Lo miró a los ojos, y ahí, sin necesidad de decir nada más, Matías comprendió lo que su padre quería transmitirle: un perdón que no necesitaba ser explicado, un amor que nunca había desaparecido. Matías no podía creer lo que veía. El padre al que había echado a la calle y al que había ignorado durante tantos años, ahora estaba allí, frente a él, tendiéndole la mano. Gabriel lo abrazó con fuerza, y las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Matías. «Papá», susurró, entre sollozos. «Perdóname, por todo. Te fallé. Fui egoísta, te hice sufrir. No sé cómo lo soportaste». Gabriel lo sostuvo, lo abrazó más fuerte y le respondió con voz suave: «Hijo, nunca dejé de amarte, aunque lo que hiciste me dolió profundamente. No necesito que me pidas perdón, porque lo único que quiero es que seas feliz, que encuentres la paz que has estado buscando». Matías, ahora más maduro, abrazó a su padre con una gratitud y humildad que jamás habría tenido antes. Había tocado fondo, pero ese golpe lo había transformado. Ya no era el joven arrogante que una vez miró a su padre como un obstáculo en su vida. Ahora veía a Gabriel como el hombre sabio y valiente que había sido, que no solo le enseñaba con palabras, sino con su propio ejemplo de resiliencia. Desde ese momento, la vida de Matías dio un giro radical. Se mudó con su padre a su nueva casa, donde comenzó a trabajar junto a él en el negocio de las finanzas. Gabriel, sabiendo que su hijo necesitaba más que un hogar, le ofreció su apoyo para reconstruir su vida. A pesar de la tristeza de los años perdidos, Gabriel estaba decidido a enseñar a Matías todo lo que sabía sobre la vida, sobre las finanzas y, lo más importante, sobre la humildad y el amor incondicional. Con el tiempo, Matías comenzó a madurar y a trabajar duro. Aprendió a ser responsable y se dedicó a cuidar de su padre, sabiendo que ya no podía cambiar lo que había hecho, pero sí podía ofrecerle el amor y la devoción que él siempre había deseado dar. Gabriel, por su parte, veía cómo su hijo se transformaba. No solo en términos económicos, sino también como persona. Matías comenzó a apreciar las pequeñas cosas de la vida, a trabajar con esfuerzo y dedicación, y a valorar lo que realmente importaba: su familia, su salud, y el tiempo que podía pasar con su padre. Años pasaron, y aunque la vida no fue fácil, ambos encontraron consuelo en la compañía del otro. Gabriel vivió sus últimos años rodeado del amor de su hijo, sintiendo que, finalmente, su vida había encontrado sentido. Matías, aunque nunca olvidó su error, supo que su mayor redención no estaba en los lujos, sino en poder cuidar a su padre hasta el final. Gabriel falleció rodeado de paz, sabiendo que su hijo lo había perdonado a él tanto como él lo había perdonado a él. Los dos, a pesar de las cicatrices del pasado, encontraron una forma de sanar, y Matías continuó con la vida que había aprendido a valorar.
Matías, ya maduro y con una nueva perspectiva sobre la vida, se convirtió en un hombre de éxito no solo en el mundo de las finanzas, sino también en su comunidad, ayudando a otros a salir adelante, recordando siempre el sacrificio de su padre. El legado de Gabriel no era solo el dinero que había ganado, ni la casa que había comprado, sino algo mucho más valioso, el amor, la paciencia y la capacidad de perdonar. Este final muestra que, aunque el camino de Matías estuvo lleno de errores, la posibilidad de redención siempre estuvo abierta, gracias al amor incondicional de su padre. Al final, es el amor y el perdón los que restauran las relaciones y dan sentido a la vida. Después de que su padre, Gabriel, lo acogiera nuevamente, Matías se vio obligado a enfrentar una realidad que nunca pensó que viviría. El joven arrogante y egoísta que había sido se desmoronó ante el amor incondicional que su padre aún sentía por él. El dolor de haberlo echado de su vida, el miedo a perderlo para siempre, y la humillación de ver a su propio padre salir de la calle solo para ayudarle, lo hicieron despertar. Los primeros días fueron difíciles. Matías se sintió avergonzado de sí mismo, incapaz de mirar a Gabriel a los ojos. No sabía si merecía esa segunda oportunidad, pero su padre no pedía nada a cambio más que su bienestar. Gabriel lo recibió con paciencia, sabiendo que su hijo necesitaba tiempo para sanar las heridas que él mismo se había causado. Matías comenzó a reflexionar sobre todo lo que había hecho, sobre su vida llena de lujos vacíos, de fiestas que no llenaban su alma, de amistades que solo buscaban su dinero y su estatus. Ahora, en la calidez del hogar de su padre, rodeado de los recuerdos de su madre, Elena, y viendo a su padre tan generoso, se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en las relaciones, el amor y la estabilidad. Gabriel, sabiendo que Matías necesitaba algo que darle un propósito, le ofreció trabajar con él en el negocio de las finanzas. Al principio, Matías no tenía idea de cómo funcionaba el mundo de la bolsa, pero se dio cuenta de que las habilidades que su padre le había enseñado de pequeño sobre matemáticas podían ser útiles. Lo que comenzó como una simple ayuda para su padre se transformó en una verdadera pasión. Matías dedicó horas y horas a aprender sobre el mercado de valores, entendiendo los riesgos y las oportunidades, y trabajando incansablemente con Gabriel. Poco a poco, fue ganando confianza en sí mismo. La disciplina, la dedicación y la paciencia que su padre había demostrado en su propia vida fueron lecciones que Matías empezó a internalizar. Empezó a comprender que el éxito no se construye en un solo día, sino con esfuerzo constante y sin tomar atajos. El tiempo pasó, y Matías no solo se convirtió en un experto en finanzas, sino también en una persona más humilde y consciente. Su relación con Gabriel se fortaleció, no solo como padre e hijo, sino como compañeros de trabajo. Gabriel, viendo a su hijo madurar y dar pasos importantes hacia su propio éxito, se sintió orgulloso de él, sabiendo que había logrado lo que nunca pensó que podría, curar las heridas de su corazón y de su hijo. Matías empezó a hacer algo que nunca antes había considerado, ayudar a otros. Usó sus conocimientos para asistir a personas que, como él, habían perdido todo por malas decisiones. Se convirtió en un mentor para jóvenes que soñaban con tener éxito en las finanzas, pero que necesitaban orientación. Matías entendió que su verdadero propósito era usar su experiencia y éxito para dar algo más grande que solo dinero, dar esperanza. Con los años, la vida de Matías cambió por completo. Había dejado atrás su vida de excesos, y aunque a veces el recuerdo de sus errores lo alcanzaba, se dio cuenta de que el perdón y la redención eran procesos que solo él podía decidir. Decidió que lo único que quedaba era vivir con gratitud por la oportunidad de haber recuperado a su padre y haber podido construir una relación más sólida con él. Un día, en su cumpleaños, Matías organizó una pequeña celebración para Gabriel. La casa que antes estuvo llena de tristeza y resentimiento ahora era un lugar de amor y paz. Matías miró a su padre y le dijo: «Papá, gracias por no darme por perdido. Gracias por darme una oportunidad cuando nadie más lo habría hecho. Te debo mi vida, y todo lo que soy hoy, te lo debo a ti». Gabriel, ya mayor y con el corazón lleno de satisfacción, respondió con una sonrisa: «Lo único que has hecho, hijo,
Es demostrarme que el amor es más fuerte que el tiempo, que la rabia y que el dolor. Nunca dejé de creer en ti. Matías nunca olvidó lo que pasó, pero usó esas lecciones para vivir una vida más plena y significativa. Empezó a ayudar a su comunidad, a ser un hombre de familia, ya. Transmitir los valores de trabajo duro, humildad y gratitud. Sabía que su historia podía ser una advertencia para muchos, pero también quería que fuera un ejemplo de cómo las segundas oportunidades pueden cambiarlo todo. Gabriel vivió sus últimos años rodeado del amor de su hijo, viendo cómo Matías había logrado superar su arrogancia y convertirse en un hombre íntegro, capaz de enfrentar el futuro con valentía. El legado de Gabriel no se trataba de la fortuna que dejó, sino de la enseñanza más importante, el perdón, el amor incondicional, y la fuerza de redimirnos de nuestros propios errores. Matías recordando en el pasado. Un día, mientras Gabriel estaba en su jardín, disfrutando de la tranquilidad de su hogar, Matías se sentó junto a él. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados, y Gabriel miró a su hijo con una sonrisa llena de orgullo. ¿Sabes, hijo?, dijo Gabriel, mirando el horizonte. Lo que más me alegra es saber que, aunque me hayas fallado en el pasado, ahora te veo en paz contigo mismo. Y eso, para mí, es lo más importante. Matías, con el rostro marcado por las huellas de los años pero con una mirada serena, miró a su padre y le respondió con voz suave. Papá, todo lo que soy y todo lo que he logrado, te lo debo a ti. Si no me hubiera dado esa segunda oportunidad, no sé qué hubiera sido de mí. Hoy, por fin entiendo que el verdadero éxito no está en lo que tenemos, sino en las personas que amamos y en el amor que recibimos. Un cambio, ***. Gabriel sonriendo con ternura, su corazón rebosando de paz. La vida les había dado una segunda oportunidad a ambos, una oportunidad para sanar, para aprender y, sobre todo, para volver a ser familia. Y aunque la vida no siempre había sido fácil, los dos sabían que, al final, el verdadero tesoro era la conexión que compartían. A medida que las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, Gabriel puso una mano sobre el hombro de su hijo, como siempre lo había hecho cuando lo guiaba de pequeño. Hijo, el mayor regalo que me diste fue tu arrepentimiento, y lo que más valoro hoy es saber que somos más fuertes que nunca. El amor y el perdón son los lazos que nos unen, y ahora que todo está en su lugar, puedo decir que mi vida está completa, ***. Matías ascendió, y por un momento, ambos se quedaron en silencio, observando el cielo, sintiendo que todo lo que había pasado ya no importaba. Lo que importaba ahora era lo que habían logrado juntos, la oportunidad de ser una familia nuevamente, caminar juntos hacia el futuro con una nueva perspectiva. Y en ese instante, Gabriel supo que había logrado lo más importante, no solo había recuperado a su hijo, sino que le había dado la oportunidad de ser un hombre íntegro, lleno de amor y esperanza. La vida continuó, pero la conexión entre ellos era irrompible. El legado de Gabriel no era el dinero ni las propiedades que dejó atrás, sino el amor que sembró en el corazón de su hijo, un amor que, a su vez, Matías transmitiría a las generaciones venideras. Un amor que perdura más allá del tiempo, más allá de los errores y las segundas oportunidades. Porque, al final, lo único que realmente importa es el amor que compartimos y la familia que somos capaces de construir, no importa cuán tarde llegue esa oportunidad.